Cantando, hermanos. Cristo guarda siempre, puedo en él confiar, no me deja nunca, puedo en él confiar, pues en la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues en la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en él confiar, todo me ha provisto, puedo en él confiar, pues a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada. Nada, no nada, puedo en él confiar, mi alma está segura, puedo en él confiar, pues a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Vamos. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar, pues a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos estudiando el libro de Salmos, unos salmos para ver este tema que estamos viendo acerca de la esperanza. Y hoy vamos a estar en el Salmo 73 y el título de este mensaje es La esperanza es perspectiva. Perspectiva. Y el Salmo nos dice al principio que es un salmo de Asaf, un salmo de Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era un líder de alabanza en la época del rey David y del rey Salomón. Y comienza, lo primero que dice Asaf, dice, ciertamente es bueno Dios. Yo creo que es algo que todos podemos afirmar, que Dios es bueno. Pero déjeme hacerle unas preguntas. Quiero ver algo de lo que ha estado pasando recientemente para ver si podemos decir ciertamente bueno es Dios. Un joven de 16 años, hijo de una creyente, fue a una fiesta, se tomó una píldora que le dieron, se intoxicó, entró en coma y falleció unas semanas después. Cuando su madre recibió la noticia de su hijo, ¿creen que dijo, ciertamente es bueno Dios? En estos momentos, un país con un ejército 4 veces más grande que el otro y con vastas fuerzas militares mayores que el otro, en estos momentos está intentando tomar ese país pequeño a fuerzas. Más de 34 millones de creyentes viven en ese país que está siendo atacado. Cuando empezaron a caer esas bombas en esas ciudades, en las casas de esos creyentes, ¿creen que lo primero que dijo fue, ciertamente bueno es Dios? Uno más, uno de los hombres más ricos del mundo,
Es el mayor donador de la organización Planned Parenthood. Es una organización responsable por casi 500,000 de abortos al año. Estamos hablando de más de 3,000 abortos cada día. Cuando escuchan de esto, que esta persona que va quedando más rica cada año, nuestra primera reacción es, ciertamente es bueno Dios. Como creyentes, hermanos, sabemos que debemos confiar en que Dios está obrando en toda situación, de que Él obra en todo para el bien del que lo ama. Pero cuando vienen adversidades, cuando vemos injusticias en el mundo, cuando vemos maldad en el mundo, lo primero que pensamos normalmente no es Dios es bueno, sino que nos preguntamos, ¿por qué Dios? En el Salmo 73 vemos los pensamientos de Asaf, un hijo de Dios, un siervo de Dios, una persona que dirigía la alabanza y está pasando por este proceso de ver lo que está pasando en su alrededor y no lo entiende y se está preguntando, ¿por qué Dios? ¿Por qué está pasando eso? Y lo que veremos es que la manera que interpretamos lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando a nuestro alrededor, depende de dónde estamos parados. Es cuestión de perspectiva. Se cuenta que un día 6 ciegos fueron al zoológico. Contrataron un guía para que los lleve y le hablara de cada uno de los animales que miraban, que el guía miraba y se los explicara cuál es el animal. Cuando llegaron al elefante, el guía del zoológico quería que tuvieran más que una descripción verbal. Así que les permitió que los 6 ciegos vayan y cada quien tocara al elefante y podía sentir qué es un elefante. El primer ciego se acercó y agarró la cola del elefante y dice, oh, el elefante es como una cuerda grande. El siguiente ciego tocó la pata, al pie del enorme elefante y dice, el elefante es como un gran tronco de un árbol. El tercer ciego tocó el costado del elefante y dijo, el elefante es una gran pared. El otro agarró una de las orejas del elefante y el elefante empezó a mover sus orejas y le dio un poco de aire y dice, el elefante es como un gran abanico, como un gran ventilador. El quinto ciego decidió que los primeros 4 estaban locos, que eran tontos, que no podían, ¿cómo podían estar describiendo la misma criatura? Así que se acercó con cuidado, extendió la mano y tocó la trompa del elefante y dijo, amigos míos, es obvio que el elefante es una gran serpiente. El último ciego estaba totalmente confundido. Caminó hacia adelante, extendió la mano para ver qué es el elefante y tocó el colmillo del elefante y declaró, es clarísimo, el elefante es como una gran espada. Este fue el problema que enfrentaba Asaf, el escritor de este Salmo 73. Y es el problema que muchos todavía y aún continuamos enfrentando, de mirar las situaciones en nuestro alrededor desde el punto de vista equivocado. Asaf ya estaba hasta listo para tirar la toalla, de abandonar su servicio a Dios, porque lo que veía alrededor no conciliaba con lo que él conocía y había sido enseñado de Dios. Pero él aprendió a mirar y a cambiar su perspectiva de la perspectiva humana a la perspectiva de Dios. Y cuando hizo eso, pudo decir al final de este salmo, he puesto en Jehová el Señor mi confianza y mi esperanza. Vamos al Salmo 73 a ver el proceso que pasó Asaf para llegar a ese punto. Salmo 73, dice la palabra de Dios. Voy a leer todo el Salmo porque hay que leerlo en contexto. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi me deslizo mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia.
Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad y de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellas. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así el Señor, cuando despertara, menospreciarías su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendí, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en tu gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecieron, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por este salmo precioso, Padre, que nos habla de la transformación de una perspectiva humana a la perspectiva tuya. Padre, hay personas en este momento sufriendo, personas que no entienden lo que está pasando. Hay creyentes que están pasando por adversidades, tal vez en este mismo momento que están escuchando mi voz. Padre, mi oración es que escuchen, aprendan de este salmo y que reconozcan la manera de cambiar su perspectiva para entender lo que tú estás haciendo en sus vidas. Bendice este tiempo, Padre, dame palabras que tú quieres transmitir a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, podemos ver tres cosas en este salmo, 3 puntos. Lo primero, vamos a comenzar viendo la convicción de Asaf. Después vamos a ver la confusión de Asaf y finalmente vamos a ver la comprensión de Asaf. Vamos a comenzar. La convicción de Asaf. Asaf comienza este salmo declarando una verdad, una convicción que todos debemos poder declarar. Dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios. Este versículo es una verdad fundamental y pone en contexto el resto del salmo, porque es como si Asaf está diciendo, voy a decir unas cosas pesadas, voy a decir unas cosas que pareciera que estoy cuestionando la bondad de Dios. Voy a decir unas cosas aquí que pareciera que estoy diciendo que Dios es injusto, que no nos ama. Pero quiero que sepan desde el principio que la convicción de mi corazón es que Dios es bueno. Hermanos, la manera que vemos, la manera que evaluamos lo que está pasando en nuestro alrededor debe siempre ser bajo la verdad y la convicción de que Dios es bueno. Toda discusión que tengamos acerca de lo que está pasando, toda duda, todo pensamiento, toda interpretación, toda obra, todo lo que hacemos debe ser bajo la verdad y la convicción de que Dios es bueno y demuestra su bondad.
La bondad de Dios es parte de su naturaleza. Él no tiene maldad. Sus intenciones, sus motivaciones, todo de Él son buenas. Sus planes son buenos. Y Él no cambia. Siempre ha hecho y siempre hará lo bueno. Salmo 105 dice, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Ahora, la pregunta que siempre se hace es que si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad y sufrimiento en el mundo? Este mundo que vemos, hermanos, el sufrimiento, la maldad, no es el mundo que Dios creó. En Génesis nos dice en el día de la creación que Dios terminó su creación y cada día decía que era bueno. Dios creó un mundo bueno, un mundo perfecto, libre de maldad, libre de sufrimiento. Pero ese mundo fue contaminado cuando el hombre desobedeció a Dios. Y a causa de esa maldad, a causa de ese sufrimiento, de esa desobediencia, entró el sufrimiento al mundo. Dios no creó la maldad. La maldad y el sufrimiento es la consecuencia del pecado que entró en el mundo. Pero aún en este mundo pecaminoso, aún que somos pecadores, Dios demuestra su bondad. Lo demostró enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Es tan bueno Dios que tiene paciencia con el pecador. Es tan bueno Dios que no desea que nadie perezca. Es tan bueno Dios que guía al pecador hacia el arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, o tienes en pocos las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la convicción de Asaf, que Dios es bueno. Pero al igual que nosotros, lo que mira a su alrededor parece contradecir la bondad de Dios. Y él es sincero, él está admitiendo que él no puede reconciliar. Hay veces él mira lo que pasa y no puede reconciliar la bondad de Dios con las experiencias de su vida. Tanto así que dice que casi llega a dudar de Dios. Versículo 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. El problema de Asaf, hermanos, es el mismo que enfrentamos nosotros de vez en cuando. Es un problema de interpretar las cosas por la perspectiva equivocada. Es interpretar las cosas por nuestro propio entendimiento. Que dice que pensamos que la bondad de Dios se debe traducir en cosas buenas para nuestras vidas. Pensamos que si Dios es bueno, solo debe de permitir cosas buenas, solo debe de permitir bendiciones. Esto es una doctrina falsa y muy popular el día de hoy, la doctrina de la prosperidad, que dice, haz lo bueno y Dios te va a bendecir, dale a Dios y Dios te va a bendecir. Vive la vida correcto, hace las cosas correctas, sed fiel a Dios y Dios está obligado a bendecirte y darte cosas buenas. Hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. No existe ninguna fórmula mágica para activar la bondad de Dios. No existe ninguna oración, ninguna obra, ningún sacrificio para activar la bondad de Dios. La doctrina de la prosperidad es una doctrina falsa del enemigo. Es una mentira de Satanás para confundir al mundo. La Biblia está llena de ejemplos de personas fieles que pasaron por mucho sufrimiento. El año pasado estudiamos el libro de Hechos y vimos que Pablo, el creyente ejemplar, tuvo que pasar por muchas adversidades, sufrimientos para cumplir la voluntad de Dios. Y hermanos, a veces Dios permite cargas pesadas en nuestras vidas como parte del proceso de cumplir su propósito. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Note, hermano, el versículo ahí no dice que todo está bien, que todo saldrá bien, sino que todo obra para el bien. Dios usa todo para el bien. Todo.
lo bueno, lo malo, lo dulce, lo amargo, para producir algo bueno según sus propósitos. Y muchas veces esas adversidades, esos sufrimientos de la vida son necesarios para moldearnos a las personas que Dios quiere que seamos. Muchas veces somos cambiados y transformados a la imagen de Cristo por esas adversidades, esos sufrimientos que pasamos en la vida. Y duelen, pero es necesario para revelar las personas que Dios quiere que seamos. Se dice que Michelangelo, uno de los escultores y pintores más famosos del tiempo medieval, y él fue el que hizo la escultura de David, una escultura muy famosa en Roma, un altísimo del rey David. Y le preguntan, ¿cómo hiciste para poder sacar esa escultura, ese cuerpo de solo una piedra? Y Miguel Ángel dijo, lo único que yo hice es que yo miré a David atrapado en esa piedra y tuve que quitar todo lo que no era él para revelar a David. Hermanos, a veces Dios usa las adversidades, los dolores, para quitar todo eso de nuestras vidas que no es según su imagen, para moldearlos, para revelar las personas que Él quiere que seamos. Y no es agradable cuando estamos pasando por adversidades. Las experiencias de la vida difíciles duelen y muchas veces nos opacan la visión, nos quitan el enfoque en Dios y nos empezamos a enfocar más en lo malo de la circunstancia que en lo bueno de nuestro Dios. Nos enfocamos más en lo grande de nuestro problema que en lo grande de nuestro Dios. Es difícil, hermanos, cuando empezamos a enfocarnos en nosotros mismos, en lo que nosotros estamos pasando, eso estorba nuestra visión de Dios. Imagínense que vengas a la iglesia y estando en la iglesia ya va a comenzar el servicio y te empieza un dolor de diente. Ese dolor de diente va a estorbar tu alabanza, va a estorbar tu tiempo que estás en la palabra. Vas a estar pensando en ese dolor y no vas a poder enfocarte a 100% en el mensaje. De la misma manera, los dolores de la vida nos roban el gozo, estorban nuestro entendimiento de quién es Dios. Pero aunque no podamos ver, aunque no podamos entender el propósito de Dios, debemos confiar que Dios está en control y que Él cumplirá algo bueno de todo lo que está pasando, aún de lo que nosotros vemos como malo. ¿Qué estás pasando en tu vida? ¿Qué oscuridad estás pasando en tu vida? ¿Qué dificultad? Confía en Dios, aférrate a Él, que Él es bueno y Él siempre cumple lo bueno. Esa era la convicción de Asaf, que Dios es bueno. Pero él admite una verdad, que él está luchando internamente, que no concuerda las experiencias de su vida con la bondad de Dios. Y eso nos lleva al próximo punto. Ya vimos la convicción de Asaf, ahora veamos la confusión de Asaf. Asaf compara su vida. Él es una persona que está sirviendo a Dios. Es una persona fiel, es un siervo fiel. Y mira su vida y lo compara a aquellos que le han dado la espalda a Dios, los que no están confiando en Dios, los que no están sirviendo a Dios. Y él no puede entender, está confundido de la prosperidad de esas personas, a punto de que empieza a dudar. Y no solo eso, no solo duda, sino empieza a envidiar a esos malvados. Y está entrando en un terreno muy peligroso, hermanos, muy resbaloso. Dice el versículo 3, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Tengamos mucho cuidado con la envidia, porque la envidia produce amargura y roba tu gozo, roba tu paz. Cuando empiezas a pensar, ¿por qué no puedo tener lo que Él tiene? Y cuando nos damos cuenta de que no podemos tenerlo o no tenemos el poder para tenerlo, nos convierte en amargura y nos roba el gozo de la salvación. Eso es lo que está pasando con Asaf. Él está evaluando lo que ve por la perspectiva humana. Y del versículo 3 al 12 podemos ver 5 cosas que le causan confusión.
Son cosas que aún siguen confundiendo al mundo hoy. Son razones que muchos no se acercan a Dios. Y son razones por cual muchos abandonan la fe. Estas son cosas que nos confunden cuando evaluamos la vida de la perspectiva humana. ¿Qué son esas 5 cosas que confunden cuando lo miramos de la perspectiva humana? La primera, la prosperidad del pecador. Dice el versículo 3, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Le molestaba a Asaf que los impíos prosperaran, que pareciera que Dios los bendice a pesar de que son malvados. Y es cierto, hermanos, a veces parece que los que más están alejados de Dios son los que más prosperan. Y es cierto, dice Mateo 5, dice que Dios hace llover sobre el malo y el bueno, que bendice al justo y el injusto. Pero eso no significa que Dios aprueba de la vida de los pecadores, sino que demuestra bondad y amor a pesar de sus pecados. Lo segundo que confunde es la paz del pecador. Dice, porque no tienen congojas, angustias por su muerte, pues su vigor está entero. ¿Qué está diciendo Asaf aquí? Que ellos no se angustian, no tienen nada, no tienen preocupaciones. Hasta enfrentan la muerte, dice, sin problema. Por los ojos humanos, él vivía que los malvados viven toda su vida en paz y mueren en paz. Aunque parezca que el pecador muera en paz, hermanos, el momento que esa persona tome su última respiración, si no ha entregado su vida a Cristo, entra en un lugar de tormento eterno. Y ese lugar es eterno. El tiempo de este mundo es pequeño. Puede ser que parezca que estén disfrutando, pero van a pasar la eternidad en tormento eterno. Lo tercero que confunde es el placer del pecador. Dice el versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales y no son azotados como los demás hombres. Para Asaf parecía que los malvados son los que menos sufren. Con nuestros ojos humanos vemos a estas personas que tienen tanto y pensamos, si yo solo tuviera lo que ellos tienen, todos mis problemas se solucionarían. No tendría que sufrir. Pero hermanos, los que más tienen son los que más problemas tienen. Son los más deprimidos, los estudios muestran. Los ricos, los que tienen prosperidad material, son los que son más deprimidos. Son los que más sufren. La cuarta cosa que confunde es el pensamiento del pecador. Dice, por tanto, la soberbia los conoce. El malvado mira que su comportamiento no tiene consecuencias. Hace lo malo y no tiene consecuencias. ¿Y qué es lo que piensa? Lo que piensa es que soy mejor a los demás. Piensa que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Piensa que puede actuar con inmunidad. Piensa que puede ejercer su poder como él quiera. Puede hacer cualquier crimen como él quiera. Y así comienzan, abusando cosas pequeñas y llegar hasta ser personas malvadas, porque piensan que son mejores que los otros y no tienen consecuencias. Lo tercero que confunde es el progreso del pecador. Dice el versículo 7, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Dice Asaf que parece los que más tienen, más consiguen. Los que más tienen, más reciben de abundancia. Y no saben, los que más tienen parece que no siquiera pueden tener suficiente tiempo para gastar lo que ya tienen y siguen teniendo más. Hace unos meses se divorció una de las esposas de uno de los hombres más ricos del mundo en Dubái. Y en los documentos de la corte salió a lucir que en tiempos de verano gastaban más de $2 millones solo durante el verano, enviando un jet privado de Dubái a Europa a comprar fresas frescas para sus hijos. Esta es la idea de este versículo. Personas que tienen en abundancia mucho más de lo que necesitan.
Dice el versículo 12, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. No tienen problemas, dice Asaf. Prosperan, ni trabajan y prosperan. Se engordan aunque hagan maldad. Desde su perspectiva humana, Asaf estaba confundido por la prosperidad del malvado, por la paz del malvado, por el placer y el progreso del malvado. Y compara la vida de ellos a su vida de él, una vida que está sirviendo a Dios. Y dice en versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Cuando dice ahí limpiado mi corazón, habla de su santidad interna, de su relación privada con Dios. Cuando dice no he lavado mi mano en inocencia, esas son sus obras externas, que es el resultado de su relación. Lo que está diciendo aquí es, no vale la pena vivir una vida santa. No vale la pena hacer lo bueno si siempre se me va a ir mal. Y eso le hace sentir que se está esforzando por nada para servir a Dios. Dice versículo 14, pues he sido azotado toda la vida y castigado todas las mañanas. Asaf dice, ¿por qué me tengo que levantar temprano? ¿Por qué tengo que pasar horas en el templo? ¿Por qué tengo que pasar horas practicando estas alabanzas? De nada sirve. Los malvados duermen hasta tarde, no se esfuerzan y les va mejor que a mí. Hermanos, tengamos cuidado con mirar la efectividad de nuestro servicio en base a lo que el mundo nos reconoce. Porque al pensar eso, vamos a pensar que si no nos recompensa al mundo, nos desanimamos, nos amargamos, nos frustramos y a punto de que queremos tirar la toalla. Esa es la trampa del enemigo, que quiere que quitemos nuestro enfoque de Dios y nos enfoquemos en el mundo. Y cualquier persona que sirve, todos nosotros somos propensos a caer en esta trampa, de sentir que estamos haciendo tanto para nada, de que nadie parece que aprecia lo que hacemos, de que tenemos que estar viniendo a servir cuando preparar y nadie lo aprecia. Que a pesar de que somos fieles en nuestro servicio, todo parece irnos mal. No caigas en la trampa, hermanos. Es una trampa del enemigo. No esperes recompensa humana por tu servicio a Dios. Colosenses 3, 23 y 24 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que en el Señor recibirás recompensas de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Cuando servimos con esta actitud, que estamos sirviendo a Dios y no a los hombres, no esperamos reconocimiento del mundo. No esperamos recompensas del mundo, porque lo hacemos porque queremos complacer y recibir recompensas de nuestro Dios. Que cuando llegamos ante Él en el día de juicio nos diga, bien hecho mi buen siervo. Asaf llegó al punto de dudar de su servicio, de su fidelidad de Dios. Pero algo importante, hermanos, que este salmo hace claro, esto era una batalla interna nada más. Y todos pasamos por estas batallas internas. Nadie puede decir que nunca ha preguntado, ¿por qué Dios? Nadie puede decir que nunca ha preguntado, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Nadie puede decir que no se ha preguntado, Señor, no es justo lo que me está pasando. Estas son emociones normales que reflejan una batalla interna que pasamos. Pero una cosa es sentirse así y otra cosa es publicarlo, es verbalizarlo, es contárselo a todo mundo. Asaf está siendo sincero, nos está contando y está documentado con honestidad sus sentimientos internos. Pero él reconoce que él, no porque él se siente así, lo va a verbalizar, porque hay otros que los están mirando y él tiene influencia en otras personas. Dice el versículo 15, si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Tú tienes generaciones que te están mirando. Y la manera que respondes a las adversidades del mundo
Va a ser la manera que ellos van a aprender a responder. Nuestras palabras, nuestras acciones influyen mucho en las personas que nos siguen. Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. Cuidemos, hermanos, nuestras palabras, porque otros nos están viendo, nos están escuchando. Y ellos van a aprender, van a ver lo que hacemos y van a imitar lo que hacemos. Lo que ellos van a hacer es los que escuchen, que ustedes digan y vean lo que ustedes hagan. ¿Quieres que las generaciones que vienen amen a Dios? Muéstrales que amas a Dios. ¿Quieres que obedezcan a Dios? Muéstrales que obedeces a Dios. ¿Quieres que lean la palabra de Dios? Muéstrales que lees la palabra de Dios. ¿Quieres que amen a su iglesia? Haz prioridad tu asistencia en la iglesia. Enséñales a no interpretar la vida por la perspectiva humana. De donde estaba parado Asaf, no podía ver, no podía entender lo que estaba pasando en su alrededor. Dice el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es una lucha que él tenía interno en su servicio, la manera que se sentía, estaba estorbando su relación con Dios. Era duro. Ese es un lugar muy peligroso para estar. Es un lugar donde nos podemos resbalar. Asaf casi se resbala, pero lo que le salvó es que cambió de perspectiva. Y eso vamos al último punto. Ya vimos la convicción de Asaf, ya vimos la confusión de Asaf, ahora veamos la comprensión de Asaf. Asaf no podía comprender las experiencias de su vida, no podía comprender las injusticias en su alrededor, no podía comprender el sufrimiento, porque estaba viendo el elefante por el lado equivocado. Él tenía que cambiar donde estaba parado. Él tenía que cambiar esa perspectiva de ver las cosas de su perspectiva humana. Y a partir del versículo 17, Asaf se mueve de ese terreno resbalizo de la perspectiva humana hacia el terreno firme de la perspectiva de Dios. Asaf se acercó a Dios. Dice el versículo 17. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí. ¿Qué era el santuario de Dios? Era el lugar donde habitaba Dios. Era el lugar donde Él llegaba para estar con Dios, para conocer más de Dios, para cantarle a Dios, para leer las Escrituras, para servir a Dios. Cuando Él llegó ahí, pudo disfrutar y entender las cosas desde la perspectiva de Dios. Y veamos 3 cosas que comprendió cuando se acercó a Dios. Número 1, comprendió la verdad de la justicia de Dios hacia los malvados. Dice el versículo 17-18, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Asaf comprendió que aunque los malvados parezcan disfrutar de su vida a lo máximo, ese estilo de vida era una ilusión nada más. Dice ahí que era un sueño que estaban teniendo. Y un día se van a despertar de ese sueño. Y lo que les espera cuando dejen este mundo, este sueño, lo que les espera es una eternidad de destrucción y tormento separados de Dios. Segunda Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Eso es el destino de los malvados. Ese es el destino que no podemos ver cuando los miramos divirtiéndose, prosperando, cuando parece que no tienen ningún sufrimiento. Pero cuando no conocen a Dios, ese es su destino final cuando se despierten de este tiempo pequeño que están en este mundo. Lo segundo que conoció, que comprendió la verdad del amor de Dios hacia sus hijos. Versículo 22 y 21 dice, se llenó de amargura mi alma y de mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. ¿Qué no entendía? Él reconoce que está viendo todo
del lado equivocado. Está lleno de convicción porque dudaba del amor de Dios. Si interpretamos los problemas con los ojos humanos, si interpretamos a Dios en base a lo que vemos en las noticias, en el internet, en base a lo que otros dicen, podemos llegar a dudar que Dios ama, de la bondad de Dios. Podemos llegar a dudar que Dios nos escucha. Podemos empezar a creer que Dios nos ha abandonado. Pero cuando nos acercamos a Dios y entramos a Él, podemos ver que Él nos ama con un amor eterno y que nunca nos abandona. Primera de Pedro 5:7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la tercera verdad que conoció Asaf fue ver las cosas y conocer la perspectiva de Dios. Cuando Asaf se acercó a Dios, todo se le volvió más claro. Pudo ver claramente que Dios es un Dios justo y bondadoso, que las bendiciones de Dios son mucho mayores que las recompensas del mundo. ¿Y cuáles son esas bendiciones de Dios que él comprendió? Él comprendió primero, la primera bendición de Dios que él tiene, que otros no tienen, que los malvados no tienen, es la presencia de Dios. Dice el versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Si se recuerdan, este salmo al principio dice que casi se desliza, por casi pierde los pasos. ¿Por qué no se deslizó? Por esto, porque Dios lo tenía agarrado de la mano. Él se había aflojado, pero Dios lo tenía sujetado fuertemente. Dios no abandona a sus hijos. En las pruebas y las tormentas de la vida, Dios está ahí. Aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas sentir, Dios te está sujetando fuertemente de tu mano. Número 2, comprendió la protección y la promesa de Dios. Dice el versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en tu gloria. Todo lo que pasa a nuestro alrededor está bajo el control y la dirección de Dios. Él es nuestro guía en esta jornada en el mundo. Y es una jornada que estamos pasando para llegar a nuestra morada eterna. Y en medio de todo lo que está pasando alrededor, Él nos lleva por la mano hacia nuestro destino final. Por lo más difícil que sea la vida, nada ni nadie te puede separar de Dios y de su promesa. Y también comprendió la persona de Dios, comprendió quién realmente era Dios. Llega a la conclusión de que el Señor, Dios, es todo lo que Él necesita en esta vida, que Él no necesita las riquezas, Él no necesita el poder, Él no necesita el prestigio. Versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Versículo 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Los placeres del mundo son temporales, pero el de amor de Dios es por siempre. Y un corazón que no desea nada más que Dios nunca será decepcionado. Finalmente, al cambiar su perspectiva, Asaf llega al lugar donde puede ver las cosas como son. Puede ver las cosas con ojos espirituales. Y noten lo que dice en el versículo 28. Por en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf ha llegado al lugar donde entiende que el camino de Dios es el único camino que él quiere seguir. Y se llena de esperanza y no puede esperar para contarles a todos del amor de Dios. ¿Y cómo hacía eso? Él se paraba enfrente a dirigir alabanzas. Después de comprender y acercarse a Dios, él quería hacer eso con gozo y contarles a todos del amor de Dios. Y hay más salmos que él escribió que podemos leer que hablan de esa bondad que él comprendió de Dios. Hermanos, este lugar
de que estamos ansiosos y gozosos de servir a Dios y contarles a todos, es un lugar donde todos debemos de llegar. Y es así como podemos disfrutar de las victorias en los días difíciles de la vida. Es el lugar donde podemos ver las cosas como realmente son y no como pensamos que son. Es ese lugar donde perdemos la perspectiva humana y adoptamos la perspectiva de Dios. Pero para hacer eso, tenemos que cambiar el lugar donde estamos parados y acercarnos a Dios. Hebreos 10, 21 y 22 dice: puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, todos queremos y debemos decir que somos creyentes de Romanos 8:28, que podemos decir que Dios obra en todas las cosas para el bien del que lo ama, y nosotros amamos a Dios, así que lo que está pasando es para nuestro bien. Todos debemos de tener esa convicción, pero si somos honestos, cuando vemos lo que está pasando, cuando vemos sufrimientos, cuando vemos injusticias, nuestra primera reacción no es esa, la de Romanos 8:28, sino que la de Salmo 73 de Asaf. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios? Tal vez no lo verbalizamos, pero lo pensamos, lo sentimos. Y esos sentimientos pueden dañar porque nos irritan, afectan nuestra actitud, nos enojan, nos desaniman, nos amargan, nos quitan el gozo y la esperanza que tenemos en Cristo. Esto era el lugar donde se encontraba Asaf al principio de este salmo. Pero se acercó a Dios, habló con Dios, permitió que a Dios le hablara a él. Y al hacer eso, pudo apartar su vista de sí mismo, de sus problemas que enfrentaba, de las injusticias que miraba. Su visión se aclaró y pudo entender la perspectiva de Dios. Todos pasamos por momentos donde sentimos que no podemos seguir, que las cargas de la vida son muy pesadas. Todos pasamos por tiempos de confusión, de ansiedad, de angustia, por las tormentas de la vida. Tiempos donde nos preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Si tú estás aquí hoy y estás pasando por esos tiempos, me gustaría desafiarte este día a hacer lo que Asaf hizo, acercarte a Dios y cambiar tu perspectiva. Acercarte a Dios y entrégale esa carga. Acercarte a Dios y entrégale esa situación y ese peso que tienes encima. Acercarte a Dios en oración, en alabanza. Acercarte a Dios en su palabra. Acercarte a Dios aquí juntos con otros creyentes. Pídele a Dios que te dé sus ojos para mirar las cosas desde su perspectiva. Pídele que te lleve al lugar donde tú, como Asaf, puedas decir: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo que hemos pasado, Padre. Te pido el día de hoy específicamente, Padre, por personas que están pasando por tiempos de confusión, por tiempos que no entienden lo que está pasando, que no pueden reconciliar tu bondad. Padre, te pido que aprendan a acercarte a ti, que tú los renueves sus pensamientos y que miren lo que está pasando desde la perspectiva tuya, de que tu justicia llegará para aquellos que se apartan de ti, que tu presencia nunca se apartará de nosotros, que tú nos prometes un lugar celestial libre de todo lo que está pasando alrededor, y que en ese lugar llegaremos contentos, reunidos, alabándote a ti, con ese gozo eterno que las cosas del mundo nos roban. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.